Verano de 1940. Imaginen que el continente europeo está sumido en una oscuridad total. Gran parte de Europa Occidental ha caído en cuestión de semanas ante una maquinaria de guerra, sin precedentes. Y justo al otro lado del Canal de la Mancha, el Reino Unido se encuentra prácticamente solo, aislado y, seamos sinceros, al borde de un abismo histórico. El mapa de Europa se había redibujado, y a una velocidad francamente aterradora. Hablamos de que naciones enteras como Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia habían sido derrotadas militarmente. En este punto, una invasión directa de las Islas Británicas ya no era un escenario remoto o un tal vez, sino un acontecimiento que parecía inminente e inevitable. La supervivencia de toda una nación pendía de un hilo. Pero para que un solo soldado alemán pudiera siquiera pensar en pisar las playas británicas cruzando el canal, había un requisito innegociable. Y ese requisito era aniquilar a la Royal Air Force, la famosísima RAF. Toda esta amenaza, que era de vida o muerte, recibió el nombre en clave de Operación León Marino. La idea principal era transportar tropas y vehículos para establecer una cabeza de playa en el sur de Inglaterra. Pero claro, la Marina británica seguía siendo una fuerza tremenda en el agua. Así que dominar el aire no era un lujo, era una necesidad absoluta. Si no destruían a la RAF primero, los bombarderos alemanes jamás podrían diezmar las defensas navales. Y sin eso, olvídense de los desembarcos. Pasemos a ver las fuerzas opuestas y sus estrategias, porque para entender la magnitud de este choque, tenemos que echarle un ojo a qué tenían ambos bandos sobre el papel. Y vaya que la balanza parecía inclinarse de manera abrumadora hacia un solo lado. El contraste táctico era brutal. Por un lado, la Luftwaffe alemana contaba con miles de aviones, y obviamente con la confianza por las nubes tras sus victorias aplastantes. Pero tenían un talón de Aquiles enorme, peleaban muy lejos de casa. Si un piloto alemán era derribado y sobrevivía, se volvía prisionero de guerra. Fin de su participación. La RAF, en cambio, jugaba de local, y esa era una ventaja invaluable. Si derribaban a un aviador británico, este podía ser rescatado en su propio territorio y, literal, en cuestión de horas ya estaba volando otro avión. Si hablamos de las máquinas, era un verdadero choque de titanes. La Luftwaffe traía sus bombarderos Heinkel, Dornier y Junkers, escoltados por el modernísimo caza Messerschmitt Bf-109 y el temido bombardero en picado, el Stuka. Para hacerles frente, los británicos dependían de dos joyas de la aviación, el Supermarine Spitfire, que era súper veloz, elegante y el rival directo del Bf-109, y el Hawker Hurricane, que aunque no era tan estilizado, era muchísimo más numeroso, súper robusto y el encargado perfecto para destrozar las formaciones de bombarderos enemigos. Pero la pieza maestra de la defensa británica fue la mente del mariscal del aire Hugh Dowding. Él dijo algo que lo cambió todo. La RAF no podía permitirse lanzar todos sus aviones contra cada formación enemiga. Él sabía que una guerra de desgaste los iba a hacer pedazos. No podían andar mandando cientos de cazas a patrullar a lo ciego, gastando gasolina a lo tonto. Necesitaban precisión matemática, saber exactamente cuándo, cuántos y por dónde llegaban los bombarderos para cuidar sus recursos. Y de ahí nace el revolucionario sistema Dowding. Imagínense cómo funcionaba esto. En la costa, la red de radares Chain Home detectaba los aviones cuando aún estaban sobre el mar. Una vez que entraban a tierra, miles de personas del Real Cuerpo de Observadores los seguían visualmente. Toda esta información fluía sin parar al centro de mando en Bentley Priory, donde la filtraban en mapas gigantescos. Con esa información súper masticada, la RAF mandaba interceptarlos. Convirtieron la información en el arma más letal de toda Gran Bretaña. Entramos a la tercera fase, el comienzo del asedio. Con las piezas listas en el tablero, la calma en los cielos británicos se hizo añicos en julio de 1940, arrancando una escalada de violencia repentina y frenética. Vean esta línea de tiempo porque el ritmo fue implacable. Todo arranca el 10 de julio con ataques a los convoyes en el Canal de la Mancha. Luego la cosa se sale de control el 13 de agosto con el famoso Día del Águila, que fue una ofensiva masiva alemana para borrar del mapa los aeródromos británicos. Esta línea nos lleva volando hasta los días críticos de septiembre que lo cambiarían todo. En estas primeras batallas hubo sorpresas tácticas impresionantes. Resulta que los Stukas, que eran el terror absoluto en tierra firme, terminaron siendo presa facilísima para los veloces cazas británicos. Además, las enormes torres de radar demostraron ser durísimas de matar. Las bombardeaban y a las horas ya estaban reparadas y funcionando. Eso sí, los aeródromos en el sur de Inglaterra quedaron destrozados, con las pistas llenas de cráteres inmensos y los hangares en ruinas. Pero no podemos hablar de esto sin mencionar el inmenso costo humano. Los pilotos estaban bajo una presión que hoy apenas podemos imaginar.
Volaban múltiples misiones desesperadas en un solo día, llegando a un nivel de agotamiento extremo. Comían ahí mismo, junto a sus aviones, dormían con el equipo puesto listos para saltar con la alarma y encima cargaban con el dolor diario de ver caer a sus compañeros. Producir aviones nuevos era rápido, pero entrenar a un piloto tomaba un tiempo que francamente no tenían. Y justo en el peor momento llega una ayuda invaluable: pilotos internacionales. Gente de Polonia, Checoslovaquia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Francia se sumaron a la defensa. Aquí tenemos que destacar al legendario Escuadrón 303, formado casi en su totalidad por curtidos pilotos polacos. Fueron de los más feroces y letales de toda la batalla, dejando clarísimo que defender Gran Bretaña fue, al final del día, un esfuerzo de muchísimas naciones. Vamos al punto número 4, errores y puntos de inflexión. Porque a principios de septiembre, la RAF estaba a punto de quebrar. Estábamos en este momento exacto donde la historia pudo haber tomado un rumbo muy oscuro. Pero entonces, el 7 de septiembre ocurre un giro monumental. La Luftwaffe cambia su estrategia de tajo y concentra toda su furia destructiva sobre la ciudad de Londres, dejando en paz los aeródromos. Para los civiles fue una verdadera pesadilla, un horror en las calles, sin duda. Pero irónicamente, desde el punto de vista militar, este cambio le dio a la RAF el respiro exacto que necesitaban desesperadamente para tapar los cráteres, reparar pistas y reorganizarse. Aquí los alemanes cometieron dos errores garrafales. Primero, su inteligencia falló horriblemente. Creyeron que la RAF ya estaba liquidada y sobreestimaron las bajas británicas. Y segundo, no calcularon bien el problema del combustible del caza Bf-109. Al tener que cruzar todo el canal, a estos cazas les quedaban si acaso unos 10 o 15 minutos de combate sobre Inglaterra para proteger a sus bombarderos antes de tener que regresar casi con el tanque vacío. Dejaban a sus bombarderos totalmente expuestos. Todo este contexto, los errores y la tensión acumulada nos llevan a un número escalofriante: 1000 aviones. El 15 de septiembre, el cielo de Londres se oscureció por completo con una armada masiva de aviones enemigos. Fue el intento definitivo por asestar el golpe de gracia. Pero hablemos de las consecuencias de la batalla. Porque frente a este asalto sin precedentes, todo ese sistema que orquestó Dowding funcionó como un reloj suizo. Al final, los británicos lograron interceptar las formaciones desde la costa con una precisión increíble. Y aunque no destruyeron a toda la flota atacante ese día, el mensaje que dejaron fue devastador para los planes alemanes. La RAF seguía súper activa, súper organizada y estaba defendiendo la capital con uñas y dientes. Al no lograr dominar los cielos, Alemania se tuvo que tragar su primera gran derrota estratégica y posponer indefinidamente la Operación León Marino. Ahora, esto no significó que la paz volviera para nada. La amenaza de invasión terrestre se frenó, sí, pero la pesadilla desde los cielos continuó. Durante los meses siguientes arrancó una campaña brutal de bombardeos nocturnos conocida como el Blitz, golpeando sin piedad ciudades industriales como Coventry, Liverpool y Birmingham, tratando de quebrar el espíritu de la nación al amparo de la noche. El costo humano fue indescriptible. Barrios enteros fueron reducidos a escombros. Pero a pesar de que miles y miles de civiles perdieron la vida trágicamente, los bombardeos nunca lograron quebrar la voluntad de la gente, y mucho menos consiguieron paralizar el corazón de su industria. Su resistencia fue algo fuera de este mundo. Y así llegamos a nuestro último punto, el peso de la historia. Si nos detenemos a analizar la magnitud de lo que pasó en esos cielos durante el verano y el otoño de 1940, nos damos cuenta de que configuró el destino de todo el planeta. Lo más importante que deben llevarse de todo esto es que no fue solo la victoria de un avión súper rápido como el Spitfire o de unos cuantos pilotos valientes. Fue un triunfo 100% colectivo. Detrás de cada avión había una red gigantesca, operadores de radar pegados a las pantallas, mecánicos trabajando sin dormir, telefonistas, médicos, operarios de fábricas, toda una red de héroes anónimos que sostuvo el peso de la defensa. Al evitar perder la guerra en ese momento, Gran Bretaña se mantuvo firme como la base desde la cual, años después, se lanzaría la liberación de Europa. Mantener los cielos libres impidió una invasión que, definitivamente, habría reescrito nuestra historia de forma inimaginable. Todo gracias a mantener la calma en medio del desastre absoluto. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué factor creen que fue el más decisivo en la victoria británica? ¿Fueron los pilotos, el sistema de radar, o de plano los enormes errores de cálculo alemanes? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Suscríbanse y activen las notificaciones para seguir descubriendo las grandes historias y los misterios de nuestro pasado.